Buenas tardes, hoy tenemos a José Vicente Romero Camacho, compositor local. ¿Qué tal, José Vicente? Buenas, Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo lleva la fase 1 del confinamiento? La fase 1, la fase 0, la fase 2, la fase 3. Yo creo que hasta que no nos digan que somos inmunes, tenemos inmunidad de rebaño o hay una vacuna, yo creo que vamos a estar siempre con la mosca detrás de la oreja y mal. A ver, al principio fue mucho más, eh, más temerosa la situación y más claustrofóbica y más estresante, más agobiante. Cada vez te relajas un poco más ahora con la fase 1, pero aún así siempre con la mosca detrás de la oreja porque es que no te puedes relajar. Nosotros nos hemos venido ahora a ver, el fin de semana pasado nos movimos por primera vez después de 70 días a ver a la familia, mis suegros aquí a Piedrabuena, a mi familia de Calzada, un día a un sitio, otro día a otro, pero siempre con muchísima precaución, muchísima cautela, porque claro, es que prácticamente nosotros no hemos salido nada, es que a comprar lo justo y siempre con un pánico tremendo, ¿no? Lo Y típico. aquí estoy ahora en Piedrabuena otra vez, dando una vuelta por desconectar un poco con los niños y demás, y aquí, que es donde paso el verano, aquí en unas casas que tiene mi suegro, mi suegra, y donde compongo muchas cosas las he compuesto aquí en Piedrabuena, aquí en el campo. Allí en el campo, ¿no? Sí. No sé si se escuchará el río sonar por ahí. ¿Me escuchan los pajarillos por ahí? La corriente del río, hay los juncos al fondo y demás. Ahí al fondo está la tabla de la hiedra, esta ya es el final de la tabla. Ajá. En fin, pues eso, aquí estamos. Bonito paraje que hay allí, ¿eh? Ahora con el pañuelo en la mano, alergia. Uy, así estoy yo también. A ver cómo me encuentro, que no lo sé. Sí, así estoy yo también con el tema de la alergia. Bueno, José Desastre. Vicente, en esta entrevista atravesaremos varios puntos de tu vida musical, ¿vale? Y para ello, ¿por dónde es mejor que empezar que por el comienzo? ¿Cómo empezaste a componer? Uf, el comienzo, no lo sé, sincera. A ver, yo la conciencia que tengo de haber compuesto una música, a conciencia, es a los 14 años, creo que fue, 14, entre los 14 y los 15 años, que es cuando, a través de José Manuel Trujillo, el hijo de Francisco Trujillo, en paz descanse, recientemente fallecido y tristemente desaparecido, además por el COVID, entré en un grupo que tenían ellos, el padre de José Manuel, Francisco, tenía un grupo de pop, rock, folk en los años 70, años 60, años 70, incluso años 80. Entonces José Manuel y Pipo, Nicasio, esa gente de los Ruiz Cazallas y demás, y Antonio también, pues estaban por ahí, hacían cosas juntos entre ellos y demás. José Manuel era compañero mío del instituto, del colegio, y hubo un momento determinado que no sé por qué, no me acuerdo, me suena que íbamos a los bares de turno ya entrábamos a chupitos, estaba Héroes de Silencio por ahí sonando y demás, yo cantaba canciones de Héroes de Silencio y se ve que José Manuel detectó que yo afinaba, o sea, que cantaba tal, y encima hacía como segundas voces. Yo siempre, la melodía principal, yo siempre le cantaba una voz por encima, una tercera o una sexta, que le llamamos esterolas o tercerolas ahora, técnicamente hablando. Y me dijo que entrara, que si, vamos, que si quería entrar en su grupo y tal, tocando el teclado y demás. Yo no había tocado nunca el teclado, o sea que me tuve que reinventar ahí y buscarme un papel, un rol musical. En mi casa siempre habían tocado el acordeón, mi abuelo, mi padre y demás, mi hermano, pero yo nunca. Yo sí era músico de la banda de música, ya tocaba la trompeta en la banda de música y demás. Y bueno, pues, mi padre me compró, trabajaba los albañiles mi padre, en Madrid, y me acuerdo que se presentó, se ve que le dije que necesitaba un teclado tal, y como a mi hermano le habían comprado un acordeón, pues tenían como esa asignatura pendiente conmigo y me compraron un teclado Casio. Empecé a tocar ahí en el grupo este y vino mi padre con el autobús este de Madrid, con el cacharraco, la merienda, tal, de toda la semana, que los albañiles sabes cómo funcionaban ahí en Calzada. Y nada, pues empecé a tocar en el grupo este, me empecé a aprender por mi cuenta, a hacer acordes, pues el guitarrista tocaba unos acordes, yo miraba y tal, iba buscando formas, triadas muy básicas, muy sencillas y demás. Y así fue como empecé a desenvolverme con la armonía por primera vez. Y en muy poco tiempo, en cuestión de meses, pues como José Manuel componía sus canciones, pues yo también me tiré al rollo y dije, joder, pues yo también quiero componer.
y me parecía curioso y demás el tema, y entonces con el piano improvisaba, con el teclado improvisaba, y me salió una melodía un poco así coherente, relativamente coherente, con una estructura y una forma y demás, y ahí fue como empecé a componer. Pero sí es verdad que hice algunos temillas para el grupo, muy pocos al principio, luego ya, unos años después ya empecé a componer mucho más, pero así fue como empezó la creación musical Andaluz. en mi vida, en mi andadura. Hasta Andaluz. luego, hasta luego los 23 años, mmm, hasta que no tuve 23 años, 22, 23 años, no fue cuando empecé a componer a nivel de bandas de música y para los negrillos. Fue cuando empezó un poco todo así, ¿no? Un poco ya el tema nazareno, tema Dios amiga, ¿no? Sí, no, la primera marcha la compuse entre el 99, empezamos a montarla, fue sencillamente, pero estábamos, bueno, yo como tocaba en la banda de música, pues yo siempre veía las procesiones, veía, esto lo he contado muchas veces, ¿no? Veía como las bandas de cornetas, pues tocaban al unísono, alguna segunda voz en algunas partes, entonces a mí me pedía el cuerpo, y me acuerdo que pensaba, jorobar, si hicieran esta nota de aquí, como claro, yo ya componía cosas con el teclado y demás, y conocía cosas de armonía así un poco autodidacta y demás, pues me parecía que se podía enriquecer mucho, gran parte del discurso musical de las bandas de cornetas. Las bandas de cornetas, estoy hablando principalmente de los armados, ¿no? Que era la que había por aquellos Claro. entonces. Aunque ya habían empezado los negrillos un par de años, ¿Y 3 la años OGE antes. también estaba por entonces o la OGE también Claro, existía? surgió una segunda banda también, que me acuerdo. Bueno, el caso es que, bueno, todas estas bandas pues siempre tocaban de la misma manera y me parecía que se podía enriquecer aquello. Yo no conocía tampoco el discurso musical que había a nivel en Sevilla. Sí, ya había bandas que hacían cosas un poco más ricas armónicamente hablando y estructuralmente hablando, compositivamente hablando, a más voces, lo que viene siendo tocar Claro. con una mayor cantidad de voces, ¿no? No solamente la melodía, sino un colchón armónico y unos contrapuntos y demás. Y esto en Andalucía estaría, pero claro, nosotros no conocíamos todavía eso que estaba pasando, no había internet, no estabas al tanto de esto. Sí había gente que era un poquillo más friki, que le llamábamos. Darío, me acuerdo que él ya tenía sus cintas de marchas, de no sé qué, de Sevilla, que si las cigarreras, que si no sé, que vivíamos en el piso cuando estábamos en la universidad, le estaba estudiando Bellas Artes allí también, en Ciudad Real, y bueno, a raíz también de la amistad con Darío fue como acabé yéndome un día allí a un ensayo de la banda o sea, de los negrillos, y con mi amplificador del grupo, que ya me había comprado un amplificador, me había comprado un teclado ya un poco más aparente, a los 21 años, y a los 23 fue cuando me acuerdo de llegar allí y decirle, venga, que he hecho una música que creo que la podríais tocar, ¿no? Yo la había compuesto ahí en mi casa, me acuerdo ahí en el sofá con el tecladillo puesto, y mis auriculares, a veces sin auriculares, y claro, a través de Darío, pues dije, venga, voy a llevaros una marcha, una melodía que he compuesto, a ver qué os parece, si os gusta, si queréis sacarla y demás. Claro, fue aquello un poco raro, porque llegar ahí con un teclado, un ordenador, tocando con violines, sonidos de violines, tocar una melodía ahí con una armonía y demás, la marcha de Nazareno, que era la que llevé, y claro, me acuerdo que se quedaron todos así un poco como, ¿cómo? Y me dijeron, sí, venga, inténtalo, ¿sabes? Pero yo creo que al principio fue, bueno, vale, o sea, no tenemos nada que perder, no. Claro. Se hizo, se empezó a sacar. Me acuerdo que yo iba allí, como yo tocaba la trompeta, tenía también la facilidad de poder hilar con ellos, hacer cosas. Ellos aprendían por imitación, era muy complicado, era muy difícil, porque había que Sí. aprender pequeños fragmentos musicales de muy pocas notas. Trabajaba por imitación con un grupo, luego me iba con otro grupo, luego con otro, así hasta completar las 4 o 5 voces que teníamos. Cuando teníamos un pequeño fragmento, unos 8 o 16 compases montados, pues tocábamos todos juntos. No tenía tampoco ayuda de nadie. Darío era una de las personas que más oído musical tenían, enseguida se aprendía las melodías y enseguida me ayudaba y los demás tiraban un poco del carro. O sea, él tiraba mucho del carro en ese sentido. Porque yo me desahogaba, él se ponía con ellos y yo me ponía con otro grupo. Un poco muy primitivo todo, ¿no? Muy, muy precario, pero de aquella cosa tan ingenua, tan precaria y tal, pues al final acabó convirtiéndose en la marcha que es, con las connotaciones que tiene para la hermandad y demás. Claro.
en un himno, ¿no? En un himno de la madrugada, Sí. además. Tuvo sus críticas, ¿eh? No voy a decir las personas que llevan, pero me acuerdo que al principio, porque ese mismo año además compuse una marcha de procesión también, que se estrenó ese año, el año 2000, se estrenó la marcha de Nazareno con los Negrillos y se estrenó también una marcha que hice para la banda de música. Ya me vine arriba, no recuerdo si hice primero la de la banda de música o la de la de Nazareno, no me acuerdo, pero el caso es que me vine arriba y bueno, y no sé cómo sería, pero el caso es que hice una marcha de procesión también para, estaba en Claro, la universidad y tal, y me puse a hacer una marcha de procesión para la banda de música. claro. Y que se llamaba Calzada Penitente. Había escrito Juan Zapata Alarcón, un historiador de calzada, que era amiguete mío, de la banda de música y demás, un libro que se llamaba Calzada Penitente y le puse ese nombre a la marcha. Una marcha pues muy básica, muy sencillita, pues tal. Y me acuerdo que se estrenó también ese mismo año esa marcha. Habrá que escucharla, ¿no? Porque yo de esa marcha no tenía constancia. La tengo todos los años, Carmelo Ortiz, el antiguo director, eh, se tocó durante varios años. Esa marcha todos los años se tocaba. Además, se tocaba, la reservaba don Carmelo, como le digo yo, el maestro, la reservaba para Viernes Santo. Viernes Santo siempre utilizamos una carpeta con marchas diferentes, más bonitas, más con una carga dramática diferente, era otro tipo de marchas, ¿no? Y ahí me acuerdo que Carmelo la guardaba para Viernes Santo. En la procesión de la madrugada se tocaba esa marcha. Entonces era curioso, fue curioso, se estrenó por ahí en calle, me acuerdo por allí, por arriba, cerca del Lejío, y, y fue muy bonito porque ese año también se había estrenado, se estaban sonando, llegué a escuchar las dos marchas mías de mis óperas primas en la música cofrade, pues al mismo tiempo, al fondo Los Negrillos y yo dentro de la banda tocando la de Calzada Penitente. La tengo en vídeo por ahí, en algún sitio, la tengo en vídeo. Ahora mismo con las redes sociales a lo mejor incluso la encontramos por ahí. Es Por ahí. complicado. A lo mejor ahora hay gente que está colgando, aprovechando esto del confinamiento, hay mucha gente que está revisando eso que no Sí, hacemos, se supone que vamos a hacer, estamos haciendo todo. Yo no lo he podido hacer todavía. Pensaba que lo iba a poder hacer, pero no tengo tiempo al final de revisar vídeos, fotos y demás y exactamente. hacer, pues eso, organizarlo, saber qué es lo que tienes ahí y demás. Hay gente, Norberto, por ejemplo, le he visto que era Sí, muy aficionado y es muy aficionado a los vídeos y ha colgado muchos vídeos de Semana Santa de los 90 y demás. Lo mismo suena por ahí. En fin, sí. A lo mejor por ahí, o en el vídeo que subimos nosotros sí. del 2000, a lo mejor por ahí algo habrá. Yo la tengo, ¿eh? O sea, yo tenerla la tengo. La tengo interpretada, me acuerdo que en el año 2005, que el año fue me casé y ese año pues no decidí no tocar esa Semana Santa porque habíamos estado de viaje de novios relativamente, me casé en finales de febrero, un viaje de novios mediados de marzo y demás, y la Semana Santa fue inminente y esa Semana Santa pues quise vivirla un poco ya pues desde otra perspectiva, no toqué en Semana Santa, ni con los Negrillos, ni con la banda de música, y me acuerdo de la procesión del entierro, yo estar con mi mujer ahí y tal, viendo la procesión, no me acuerdo si fue el entierro, era de noche, es que es oscuro, el vídeo es de noche, el entierro o fue la soledad, pero probablemente la soledad, porque quien dirigía era Diego, porque Carmelo se iba a tocar en Viernes Santo en alguna procesión, y creo que fue la soledad, en la soledad. Digo, Carmelo se iba a tocar la procesión también de la Dolorosa de la Catedral de Ciudad Real, Carmelo, el director, y dejaba siempre a Cruz en su día, a Cruz, Cruz Caballero, y luego, pues cuando ya Cruz no estaba, pues a Diego. Y Diego, me acuerdo de que Diego tocó esa marcha bajando por la iglesia, ya llegando al convento. Y yo es que lo tengo grabado en vídeo, lo típico que te casas y te compras una cámara de vídeo y demás, Claro. pues la tengo por ahí. Que estoy pendiente de dársela hace ya varios años, a ver si te la doy siempre que lo veo. Vaya el vídeo, que lo tengo ahí a mano, y además que lo tengo por ahí puesto, el vídeo para dárselo, pero entre unas cosas y otras. Nada, en todas las cosas y otras al final no sacamos tiempo de ningún lado. Sí es verdad que todo aquello me generó, pues, a ver, yo era un crío, tenía 22, 23 años. Yo no había estudiado composición ni nada, yo todo lo que hago ha sido autodidacta. Ahora sí me he formado más en los últimos años,
pero me acuerdo que aquello fue un revulsivo muy importante para mí porque se notaba la gente, los negrillos dentro de la hermandad y dentro de la banda, y a nivel de público del pueblo, pues claro, para que aquello fue una cosa nueva, que eso de que sonara una marcha a 3, 4 voces y demás. Ah, por cierto, sí, esto lo estaba yo contando porque decía que había gente que decía, hubo una persona, no puedo decir el nombre, que dijo, buah, esto va a durar poco aquí, no tiene ni pies ni cabeza. Hablaron, o sea, comentaron esto que lo escuchó un familiar mío que estaba al lado. Y comentó eso, que no tenía la marcha ni pies ni cabeza. Y bueno, sí, no lo sé si tenía pies ni cabeza, pero bueno, el caso es que tiene su coherencia, lógicamente. Y es una marcha que ha calado, que ha Sí. calado mucho a nivel de hermandad y a nivel de pueblo. Bueno, ahora hablaremos de la marcha Nazareno. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Que, ¿para qué bandas más has compuesto? Me has dicho para la banda de música, que eso no tenía yo constancia. ¿Para qué bandas más has compuesto aparte de Los Negrillos y de La Soledad? Bueno, y ahora de la banda de música. Pues hablando solamente del ámbito cofrade, para la banda de música o sea, para en el ámbito de bandas cofrades, agrupaciones, bandas de corneta y demás, pues en el año 2007, pues Antonio, que estábamos en el Zip y Zape de camareros y tal, y me acuerdo que, bueno, tenía buena relación con él y me dijo que si podía trabajar con ellos, componerles una marcha, me lo propuso y demás. Yo me acuerdo que lo planteé, vi la viabilidad o no del proyecto. Él luego lo llevó a la hermandad le pareció bien, casi por unanimidad, y luego pues empecé a trabajar con ellos. En principio la idea era recomponer el repertorio y pasar del modo unísono, de la monofonía, a una música más homofónica o incluso contrapuntística, a ver, dentro de las limitaciones que tiene una banda en ese sentido, una banda de este tipo. Y también hice mis primeras composiciones. Ese año compuse la marcha de Nuestra Señora de la Soledad y una marcha de pasacalle que se llamaba Los Blanquillos. Y al año siguiente compuse otra marcha más y estuve con ellos trabajando 3 años, más o menos. Ya no daba abasto porque también por aquellos entonces empecé a trabajar también con la banda de Santo Sepulcro de Valenzuela, que también era una banda que tocaba pues, al estilo antiguo, militar, de cornetas al unísono y demás, y apliqué el mismo formato de mayor colchón armónico y demás. Había más carencias en esa banda, es normal, es un pueblo pequeño, hay menos gente y claro, no tienes las mismas posibles que en Calzada, por ejemplo. Claro. Entre todas las bandas que hay mucha más afición a la música. Y claro, más población, pues más posibilidades de encontrarte con gente con más posibilidades a la hora de tal. Pero aún así, esa gente se lo ocurrió mucho. Tal. Ahí también compuse alguna que otra marcha, 2 creo que fueron, no me acuerdo. Santo Sepulcro y otra más, que no recuerdo el nombre, para esas bandas. Luego, a nivel de banda de música, pues ya en Miguel Turra, a partir del 2011 y demás, 2012, que ya con los tristes episodios que me pasaron en la banda de música de Calzada, pues al final pues empecé a tocar la banda de música de Miguel Turra y ahí pues tuve la posibilidad de componer muchas cosas para hermandades de Ciudad Real. Claro. Para la Dolorosa de la Catedral, la marcha de María Dolorosa, para la hermandad de la Santa Cena también, Santa Cena de los Estudiantes se llama la marcha, y para la hermandad del probar, así digo, del prendimiento no, del prendimiento, no, sí, del prendimiento de Ciudad Real también. Estas fueron encargos de la banda de Aldea, las anteriores fueron encargos de las propias hermandades, y como estas bandas participaban en esas procesiones, pues fueron ellas quienes las estrenaron. La banda de Miguel Turra la que la estrenó y la llevó a calle. Retomando un poco el tema de la marcha del Nazareno, nos has explicado un poco cómo surgió la composición de esa marcha, pero ¿qué supone para ti que suene en cada madrugada y que sea una señal de identidad de la banda y que obviamente que signifique tanto para los hermanos de la hermandad?
pues para mí siempre fue importante. Desde el punto de vista emocional, yo me he criado en Calzada siendo músico desde niño, desde muy niño, 8 o 9 años, tocando en esas procesiones. Y para mí era muy importante y sobre todo me sentía orgulloso por mi familia, ¿no? Por cómo mi familia se podía sentir también orgulloso de mí. Para mí era importante el orgullo que podía sentir mis abuelos, mis tíos, mi familia, mis padres. Y lo que está ocurriendo, o sea, y hoy en día ocurre exactamente igual, ¿no? Después de muchos años ves que es una marcha de procesión. Estoy saludando a un tío de mi mujer. Una marcha de procesión que eriza la piel de mucha gente, que el contexto en el que se toca, pues más aún, porque es una procesión que tiene un encanto especial, a madrugada y yo qué sé, me emociona, me sigue emocionando, para mí es importante. De hecho, es así de importante es que en su momento, ya hace unos 10 años, hice la versión para banda de música, Nazarenos en Silencio, que se llama, que está basada en la marcha Nazareno y en la pieza esta que hice en el disco, una pieza sinfónica en la que cantan Pipo y Antonio. Ujú. La pieza sinfónica de Nazareno, con las La del poema, poesías ¿no? de ¿Verdad? Manolo Córdoba Sí, la del y poema. demás, pues esta parte, esa variación de la marcha de Nazareno, porque es una variación, un mayor desarrollo de variación de la marcha de Nazareno, esa marcha la vi muy coherente a la hora de llevarla al plano de una plantilla de banda de música, ¿no? Y construí una versión de esa pieza sinfónica para banda de música, Nazarenos en Silencio. La estrenó la banda de música de Miguel Turra, se ha estrenado también en varios pregones con la banda de Aldea del Rey y yo la entregué a la Hermandad, no pudo ser interpretada en Calzada, no ha podido ser interpretada todavía en Calzada porque hay una negativa por parte de la dirección desde el minuto cero. Y nada, pues ahí está esperando a ver si algún día puede sonar en las calles de Calzada. Esperemos, ¿no? A ver si suena la flauta y... Triste esa situación, han pasado ya muchos años, a ver, todo esto es cierto, pues que una serie de discusiones, una serie de circunstancias, no quiero tampoco ponerme a redundar ahora en las problemáticas que tuvimos y demás. Yo tengo mi versión de los hechos, ellos tendrán la suya y demás, pero vamos, que desde el 2012 que dejé la banda, pues ha habido muchas situaciones en las que he compuesto marchas, la marcha de Salvador del Mundo, por ejemplo, que me decías que más adelante querías hablar de ella y demás, pues han sido estrenadas afortunadamente y han sonado en Calzada, pues por la banda de música de Ciudad Real o por la banda en Miguel Turra también hizo un estreno, perdón, en concierto con Frade. La banda de Ciudad Real la estrenó en la propia procesión, ese fue el día del estreno oficial, la banda de música de Ciudad Real, y ahora esta última fiesta del patrón, la banda de Manzanares. Claro. En fin. Bueno, hablando un poco más, indagando un poco más en la marcha Nazareno, este año ha habido una composición por los 20 años de aniversario, ¿no?, de la marcha. Sí, ¿Cómo surgió el componer esa marcha del aniversario? pues mira, fíjate, es una cosa que estaba pendiente hacía muchos años. Diego, el hermano mayor de este año, que no ha podido llevarlo a cabo en toda su plenitud, Diego, teníamos amistad a través de su hermano, sobre todo Juanra, y salíamos juntos por su prima Paqui, mi amiga Paqui, que en paz descanse, y cuando empecé a trabajar con los negrillos, Diego, pues me acuerdo que siempre era una persona que me transmitía las emociones que sentía con mi música, era un fan mío total. Y me acuerdo que hace muchísimos años, no recuerdo si fue antes de morir mi amiga Paqui o después, me dijo que iba a ser hermano mayor y que quería que yo le compusiera una marcha especial para su año y demás.
Estamos hablando del 2000, no me acuerdo si fue antes del 2006 cuando murió mi amiga Paqui, no lo recuerdo, o fue a posteriori, pero antes todo esto antes del 2010, ¿no? La década del 2000, como digo yo. Entonces, pues bueno, aquello se quedó pendiente. Pasó también lo de Paqui, que yo había compuesto la marcha Adiós Amiga por su fallecimiento. Y bueno, muchos años después, como yo había dejado también la banda de Los Negrillos en estos últimos 3 años, que la dejé en el 2009, retomé otra vez en el 2013 y en el 2016-17 también volví a dejarla porque ya estaba hasta arriba, era imposible ya abarcar todo lo que me estaba viniendo de trabajos, de encargos, de composiciones y demás, y ya no podía. El hecho de vivir en Miguel Turra, ir y venir, mi trabajo en el colegio, las composiciones, era inviable. Mis hijos, Claro. inviable. Entonces, al raíz de dejarlo, pues él sabía que ya iba a ser hermano mayor, no me quiso decir nada, porque sabía que estaba agobiado, qué tal, historias y demás. Pues la Semana Santa de hace un año, la Semana Santa del 2019, pues eso, ahí en el mesón, coincides con gente, tal, tomándote la gamba rebozada de turno, y hablando con él, pues surgió esto, surgió oye, ¿te acuerdas la marcha aquella, tal, no sé qué? Y yo no sabía que él iba a ser hermano mayor al año siguiente, y me lo comentó. Y entonces, pues, como que me tocó un poco la fibra y dije, venga, tenemos que hacerlo. Y le dije, vamos a intentarlo. Voy a intentar hacer la marcha, hablamos con la banda, hablamos con la hermana, tú en este caso vas a ser el hermano mayor, la hermandad, y yo me comprometo a intentar hacerlo. Y así fue como surgió. Y fue también la casualidad que coincidía con que era el 20 aniversario de De la marcha. eso. Fue una casualidad total. Entonces, eh, vino pues, a huevo, como decimos, ¿no? Y entonces, pues, la convertí de alguna manera esa marcha en un homenaje a aquella marcha primitiva que había hecho en el año 2000. Se cumplían justamente 20 años de su estreno. El título, aunque lo pensé luego un poco ya posterior y no sabía cómo hacerlo, lo dejé en manos del hermano mayor, pero luego me vino la idea y pensé que era un título muy idóneo, 20 años, 20 años llorándote, en homenaje a la marcha del Nazareno. Claro. Y así fue como surgió todo esto. La empecé a componer, me acuerdo que esa misma Semana Santa, ya un sábado santo, ya estábamos por aquí, no sé, me acuerdo si estaba aquí en Piedrabuena, creo que en Piedrabuena, y ya empecé a componer ideas, a generar ideas, porque estaba yo ahí un poco emocionado con la historia. Luego en verano la retomé otro poco, después no acababa de convencerme del todo. Total, que entre unas cosas y otras, hasta enero, más o menos, en Navidades fue cuando ya medio la rematé. Y ya en enero, cuando ya la tenía medio clara, fue cuando empecé a editar las partituras y hacerlo todo esto y demás. Ya íbamos un poco tarde. Esto supuso que tuve que subirme al carro porque además José Ramón, el director, estaba trabajando fuera y tuve que pues echar un cable y montarme en el coche otra vez y venirme a intentar ayudar al montaje de la marcha, porque había poco tiempo y había que montarla y volví. Estuve un mes y pico más o menos yendo una vez o 2 veces en semana ayudándoles a montar la marcha. Los días que estaba José Ramón y los días que él no estaba, pues yo iba avanzando cosillas sobre esa marcha. Claro. La cosa se quedó en stand-by, dadas las circunstancias, pero bueno, no importa, ¿no? Vale. No pasa nada. Como O hablé sea, con no hay problema. José Ramón, el presidente de la banda, lo hablé el otro día, que después de esto, aunque sea el año que viene, se estrenará y seguirá siendo 20 años llorándote, porque No, sí, creo que... claro. Esto, además, dadas las circunstancias, pues con más razón, ¿no? Tiene un añadido emocional y demás por las circunstancias. Claro, Y para mí también, yo ya estoy también un poco maquinando de qué manera esto el año que viene se puede estrenar y no lo sé. Estoy ahí dándole un poco vueltas porque no pudo ser por las razones que fueron tan graves para la historia de nuestro país. Tantas muertes, tanto dolor, tanto temor, tantas circunstancias y la crisis económica que ya se aventuraba y que va a llegar. Y entonces, pues, no lo sé. Esto ya tiene unas connotaciones diferentes, ¿no? claro. Bueno, José Me Vicente, gustaría, me gustaría, me gustaría dotar a la marcha también
de esa importancia. de esas connotaciones, ¿no? No sé, del modo que sea, ¿no? Al menos como homenaje también a esa circunstancia. Claro. Te comentaba, otra marcha de mucha importancia que también fue compuesta por ti fue la del Salvador del Mundo, Mm, que obviamente también tiene varias versiones, tanto para banda de música, como hemos hablado, tanto para también el grupo de Voces Blancas que llevabas a Eterna. sí. Eh, ¿Qué supuso para ti componer esa marcha y en qué te inspiraste para componerla? Pues imagínate, yo, a ver, para mí emocionalmente, esa marcha la compuse en el año 2000 y se estrenó en el 2000, o sea, el año que se estrenó la marcha de Nazareno, empecé a componer la marcha de El Salvador del Mundo. Mm, Tan importante fue para mí el hecho de que una hermandad tan importante para Calzada, el Nazareno, una procesión tan importante, tuviera esa música y el recibimiento que tuvo entre la gente y demás. Pues claro, yo me vine arriba también, estaba yo venido arriba me veía, pues joder, pues me gusta componer, quiero. Y claro, enseguida pensé en hacer una música para el patrón de Calzada, para Salvador del Mundo, ese mismo año. El mismo año del estreno, pues empecé a componerla. No recuerdo tampoco, no me acuerdo, tengo todo esto muy perdido por ahí. Y como por aquel entonces no trabajabas por ordenador, que no puedes mirar el archivo en qué, sino me acuerdo que todo lo componía de oído, tocaba sobre el piano, enseguida me quedaba con las ideas, iba orquestando y componiendo sobre la marcha y montando ideas y pensando voces sobre la marcha, o sea que yo montaba las cosas muchas veces allí in situ. Tenía la melodía clara y demás, más o menos, y tenía unas estructuras mentales, ni siquiera me apuntaba nada. Yo sabía que tenía que llegar allí y enseñar la melodía. Los acordes, sabía claramente los acordes que eran, lo tenía muy claro. Hacía la estructura de los acordes, decía, esta voz la vas a hacer tú vas a hacer esta, o si no, mejor vas a hacer esta. A ver, espérate, probando, o sea, muchas cosas se hacían así sobre la marcha. Yo las hacía así sobre la marcha. Y me acuerdo que, claro, como esto se tenía que empezar a montar con mucho tiempo, pues esto no sé si la compuse en verano o en septiembre, no me acuerdo. El caso es que compuse esa marcha. Fue también una marcha que tuvo mucha acogida en la banda de Los Negrillos. Y claro, luego después la convertí en una marcha de procesión en el 2008, sobre el 2008. Aquí en la tabla de la Hiera, me acuerdo que en el 2008 hice una versión para banda de música. Me la estuve currando aquí durante un tiempo, durante el verano, de cara a que se pudiera tocar bueno, no me acuerdo si fue en verano, otra época, no me acuerdo. El caso es que la estuve trabajando y fue aquí, varios días que estuve aquí, me acuerdo perfectamente. Hice una versión para banda de música, se la llevé al nuevo director que había, que era su primer año y demás. Y bueno, pues al final no se pudo montar entre unas cosas y otras, se ensayó, luego ya no se ensayó, luego sí, bueno, por circunstancias. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero bueno, no se pudo sacar. Al año siguiente tampoco, al año siguiente tampoco, y demás, ahí fue quedando esa situación en stand-by, hasta que en el año 2000, no me acuerdo qué año fue, el 2013, el año en que fue el hermano mayor Salva, eh, la recuperó y, no, 2014 fue, y la estrenó la banda de música de Ciudad Real en procesión, en la propia procesión de la hermandad. Previamente, antes de ese estreno, había compuesto una tercera versión, y la había hecho además aquí en la tabla de la Hiedra, aquí justamente, allí en la casa, aquí a unos 50 metros. Me acuerdo que estaba componiendo música para Eternan y necesitábamos ampliar el repertorio. Íbamos por 8 canciones, había que seguir componiendo y demás. Y entonces pensé, yo tenía que seguir componiendo cosas. El otro compositor ya había hecho las suyas, estaba haciendo las mías, porque éramos 2 compositores y un colaborador, también un tercer colaborador que había hecho una canción. Pensé, enseguida me vino la idea del Salvador del Mundo, pero sacándola porque claro, el grupo no quería tener connotaciones religiosas y demás, era un grupo que no quería ir por esos derroteros, ¿vale? No por desprecio ni menosprecio a la religión, sino simplemente que quería tocar otras temáticas y demás. Claro. Querían tocar cosas relacionadas con la naturaleza, con los sentimientos humanos, con tal, mucho más filosófico todo y más emocional. Entonces pensé, enseguida me vino la idea, Salvador del Mundo, Salvation of the World. Además, como había que componer en inglés también, pues me vino la idea, Salvation of the World, a ver cómo puedo trabajar esto, de qué perspectiva, y pensé llevar la temática
al mundo de la ecología, ¿no? Del desarrollo sostenible. No sé si porque como estaba aquí en este entorno natural, bueno, el caso es que surgió esa idea, empecé a generar ideas, me acuerdo que esa noche estuve dándole vueltas, me venían las melodías y todo reutilizando la melodía de la marcha del Salvador del Mundo. Entonces empecé a maquinar, me acuerdo perfectamente de las vueltas que yo le di esa noche en la cama a melodías, letras, tal, me levanté, escribí algunas cosas, me cogía el teléfono móvil, grababa unas melodías posibles para la marcha, para la pieza de Salvation of the World, basada en El Salvador del Mundo, tal. Me acuerdo de grabar ese tipo de cosas con el móvil ahí en el baño escondido para no molestar porque estaba todo el mundo acostado. Claro. Así fue, al día siguiente, en cuanto pude con el piano, empecé zas, y me acuerdo que aquello fluyó con una velocidad tal que, jorobar, pues fíjate, además, esto pues lo grabaron las voces, lo montamos con los niños, con las voces blancas y demás, con un formato grande orquestal, y fue esa pieza, recuerdo que después del estreno de Eternal en noviembre del 2013, en marzo me acuerdo que había unos premios internacionales de música en Hollywood y yo nunca había presentado, me había presentado unos premios internacionales que había aquí en España, pero a otros no me había presentado nunca y tal, y conocía a otros compositores que se presentaban, que salían unos años anteriores y decía, madre mía, veía aquello tan lejano de Hollywood y tal, veía a la gente ahí, a colegas, compositores, algún compositor español que había sido nominado y tal, probar, la presenté tal cual y me nominaron en los Hollywood Music y Media Award. Y fíjate, qué curioso, ¿no? Aquello, las vueltas que dio todo aquello. Ese mismo año también hice la música, utilicé esa misma música hice una versión cantada con mi voz, me decía Salvador del mundo y tal, para la pólvora de Salvador, para la introducción de la pólvora. Era mi tercer año, ya había hecho músicas para El Salvador. Esa misma música ya la había utilizado para Pólvora de El Salvador con Félix con Félix Acevedo, el exalcalde. En el 2003, creo que fue, 2004, ya hice 2 versiones, 2 años con sus 2 años, sonaron 2 versiones de tal, donde grabaron músicos de la banda de música, voces de coro mi hermana y mi prima, yo, bueno, fue aquello un poco... Porque claro, no teníamos medios, no teníamos cómo hacerlo, yo quería hacer las cosas muy a lo grande, muy a la orquesta sinfónica y demás, pero claro, ni tenía yo dominio de la grabación y de la producción musical en aquellos entonces, ni medios. Hicimos lo que pudimos, sonó aquello, para mí fue tremendo también que la música del Salvador del Mundo estuviera sonando en la pólvora, en la pirotecnia del Salvador del Mundo, que para mí era uno de los espectáculos más impresionantes y más emotivos que desde niño yo había vivido y sentido, y aquello para mí fue un hito, una cosa muy, muy importante, personalmente. Hablando de esas dos situaciones, obviamente para ti, tanto que sonara en la pólvora de El Salvador como en las nominaciones en Hollywood, sería muy importante para ti. Pero, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando escuchaste, bueno, cuando viste tus nominaciones a Hollywood o cuando escuchaste la canción, el fragmento ese en la pólvora de El Salvador? Bueno, cuando me nominaron en Hollywood, me acuerdo que era una noche, esto que estaba yo trabajando ahí en el ordenador y componiendo, no me acuerdo qué fue, y esto que yo me había presentado y dije, anda, y esto habrá salido ya, porque las nominaciones salían en una fecha concreta y me puse a mirar y empecé a mirar y cuando vi, digo, ¿pero qué me estás contando, José Vicente Romero Camacho, Salvation of the World, Calzada Miguel Turra, ponía, porque había que poner donde vivías y tal. Bueno, el caso es que yo quise poner Calzada también ahí y aparece en el nombre de las dos, que es donde vivo y tal, y mi pueblo de toda la vida. Es mi pueblo de siempre y seguirá siendo, es mi vida. Y me acuerdo que esa noche me quedé así, no me lo creía, ¿no? Y me quedé así un poco paralizado. Me acuerdo que me acosté, estaba mejor acostada y le dije, la desperté así un poquillo, digo, que me han nominado en Hollywood. ¿Sabes? Y nos quedamos así y tal. Y aquello fue así un poco raro, ¿eh? Luego, pues, a partir de entonces, pues, eso hizo mucho ruido mediático y me colocó en una situación donde empezaron a venirme muchos más trabajos, pues, desde el punto de vista promocional, pues, muy bien, ¿no? Pues Claro. es un hito promocional inigualable, ¿no? Luego Claro. me decías lo de
Cuando La sonó pólvora Salvador del Mundo. ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando sonó la pólvora? Obviamente Bueno, la cuando sonó pólvora es la algo pólvora, muy importante. la pólvora en el 2003, 2004, pues ahí a mí me parecía alucinante, ¿no? Ver aquello sincronizado ahí, cohetes explotando al ritmo de tal. Sonaba Beethoven, la novena de Beethoven, y luego también el último Mohicano, y también mi música. Digo, madre, a ver, no tenía una producción musical, era casera, pero yo qué sé, medio sonaba y tal, y para mí aquello fue impresionante. Es que quizás de las cosas más impresionantes, más incluso a lo mejor que me nominaran en Hollywood, sinceramente, ¿sabes? Claro. Mucho más. Luego después, además, también gracias a la hermana mayor Isabel, hace 2 años, pues pudimos actuar. Ya habíamos actuado 2 veces en Calzada y pudimos actuar encima también con Eterna antes de la pólvora. Justamente la actuación de la pólvora, Eterna actuó allí y ya fue un cierre que ya Eterna estaba empezando a morir y estuvo a punto de ser la última actuación esa, aunque luego hicimos 3 o 4 más, pero fue el colofón a ese proyecto musical y para mí personalmente pues mucho más, ¿no? Me da rabia que mis abuelos no hayan podido ver alguna de las cosas que me han pasado, ¿no? Que no hayan podido ver esos espectáculos musicales tan a Eterno, lo de Eterna mismamente, ¿no? Las músicas Salvation of the World, porque lógicamente les hubiera explicado, oye, es que esta música es la del Salvador del mundo, ¿no? Claro, con la fe y la tradición de la familia y demás, pues me da esa es la espina clavada que se te queda, ¿no? Pero claro, no somos eternos, como eternas, ¿no? No Como es... Eternal. Ahora venía el tema de Eternal, que yo también lo he vivido de cerca un periodo cuando el estreno en Ciudad Real, en el Teatro Quijano, Nos ayudaste, efectivamente. también en el Fuiste un pueblo, colaborador importante y necesario. Y en la actuación de Calzada, y la actuación de Calzada también. montaste los vídeos relacionados con tal porque nosotros teníamos nuestro espectáculo visual, algunos vídeos Sí, estaban hechos, diseñados para una cosa concreta, pero como era también el pueblo del compositor y demás, pues ellos quisieron, el director dijo, venga, vamos a hacer algo especial y también lo pensamos, pues fue en Semana Santa la primera actuación que se hizo sí. y me acuerdo En que gracias a 2014, ti, si no como recuerdo tenías mal. material, tiempo y buena disposición, pues hiciste todos esos vídeos, ¿no? La Sí. actuación del Quijano, que grabaste, estuviste ahí ayudante de cámara necesario ahí en el escenario, metido ahí entre bambalinas Sí. con la Un cámara. poco ahí por detrás. Y fue aquel espectáculo que se montó 2 veces en el Quijano, llenamos con 1000 personas cada Sí, vez en el Quijano. Fue alucinante aquello, fue una cosa impresionante. Salir ahí al escenario después del espectáculo, ver el espectáculo yo desde, aunque estás sufriendo porque estás pensando el sonido, no sé qué, no sé sí, cuántas, no, claro. bajar aquí, sube aquí, tal, porque estás pendiente de muchísimas cosas técnicas, Sí, todo lo que se mueve pero claro, ya, entre bambalinas, como se suele decir, porque yo pero, muchas veces pero salía por tienes ese, detrás sí, y tienes, estaba todo el mundo corriendo. sí, sí, bueno, ya lo sabes, cómo fue aquello, cómo son esas cosas. El Entonces, valor que tienen. El valor que tienen esas cosas y otras muchas. Las bandas de música, las bandas de cornetas, sobre todo las bandas de cornetas, sí, siempre lo diré, blanquillos, negrillos, armados. Era alucinante lo que hacían. Me acuerdo, un referente, me acuerdo que cuando yo empecé, es que quiero hacerle un pequeño homenaje, unas palabras al pelao, lo voy a decir así, que llevaba los armados en aquellos años 2000, 99, 2000, 2000 y pico, primeros años del 2000, que coincidí con ellos. Teníamos una cierta rivalidad porque yo había empezado a componer con ellos, empezamos a hacer cosas. Ellos sonaban era una banda que sonaba extraordinaria. Los armados siempre han sonado muy bien. Han tenido momentos donde no han tenido un director que les haya podido ayudar bien. Y claro, montaban lo que podían, pues te equivocas. Éramos nosotros, yo, por ejemplo, que en los negrillos y en los blanquillos montaba las cosas a conciencia, trabajándolo, y aún así había fallos, pues claro, los armados también tuvieron algunos periodos donde había desajustes y demás, pero los armados, me acuerdo que en aquella época, para mí, es que había cierta rivalidad, lo entiendo. A ver, yo tampoco la sentía, porque a mí eso me parecía un poco absurdo, pero veía que entre las bandas había cierta rivalidad y me acuerdo que el Pelao una persona que hizo un trabajazo ahí tremendo, ¿eh? sí, Con además, los armados. el otro día lo hablaba con Raúl El Trujillo, estilo sevillano, que lo siguen sí, el, cultivando el otro día lo hablaba con y Raúl Trujillo de que todos los cornetas que tocan en el pueblo a día de hoy, el 90% son aprendices de esa época, de esa etapa de los armados. sí, sí, sí.
los adolescentes, los un poquito mayores y los críos, Sí. que luego fueron despuntando, fueron ocupando su lugar en esa banda y demás. Y de hecho hay grandes cornetas, los mejores cornetas, lógicamente, que hay en Calzada, en mi opinión. Mayor grupo de cornetas y mejores que hay Sí. están en los armados. Claro, es el género que cultivan. La banda, por ejemplo, de Los Negrillos, una banda que pasó de banda de cornetas y tambores estándar a una especie de pseudo agrupación, porque tampoco lo era, porque no había ni trombones ni... había 3 trompetas y ni siquiera, fue unos años después cuando se compraron esas trompetas. Eran trompetas de 2 pistones, con unas limitaciones tremendas. Los músicos tampoco estaban acostumbrados a hacer determinadas cosas. Era muy complejo. Me pasó con los blanquillos, me pasó con los negrillos. No éramos agrupación ni siquiera. Se empezó a entrar algún trombón, alguna cosa, gente que apoyaba a lo mejor de la banda de música, venía puntualmente a hacer algún apoyo, pero tampoco podías basar el repertorio ni la construcción de ese repertorio con respecto a esos instrumentos, porque luego en calle no salían. Entonces tenías que construir con cornetas de 2 pistones y aquello era horrible porque la nota sol sostenido grave, que es una nota muy importante en la tonalidad de la menor, no la podías hacer. Y si la hacías arriba estaba muy desafinada y ya era algo extrema, entre comillas. No. Es decir, las limitaciones con las que ha trabajado esta gente, con las que he trabajado yo con ellos, y lo dificultoso que ha sido montar, eso hay mucha gente que no lo valora, ni lo sabe, ni lo desconoce. Hay gente que sí, yo llevo muchos años hablando de esto con mucha gente, pero... Y luego encima, además, ha sido eh, eh, comidilla entre algunos músicos de Calzada que te criticaban. A mí me criticaban porque hacía un acompañamiento. Adiós, perdona. Porque hacía un acompañamiento con la... Es que pasa mucha gente por aquí. Esto es una especie de, como de urbanización y tal. Bueno, es familia, todo de mi mujer. Entonces, te criticaban. Es que hace redondas. Es que vaya acompañamientos. Vamos a ver, mozo mío. Si es que no puedo hacer otra cosa. A ver. Además, que puedo hacer 4 redondas con 4 posiciones distintas, que están haciendo una voz diferente a la melodía, que ya de por sí les cuesta trabajo, porque no están acostumbrados a ese formato, pero si es que esta gente ha hecho un esfuerzo impresionante. Gente que no tiene formación musical y lo que ha conseguido medio tocar, joder, y ha conseguido emocionar a tanto blanquillos como negrillos, y los armados igual, ¿no? En fin, tiene un valor enorme. Lo he dicho siempre y siempre lo diré. Un valor enorme. Parte del sacrificio, porque claro, los músicos, llegamos. A ver, tenemos que ensayar, que sí, que vale, que está feo que diga esto, que hay que ir a ensayar, que no sé qué, vale. Pero que tú te coges en Semana Santa la partitura de tal, y aunque no la hayas tocado nunca, sales a la procesión y medio la chapurreas y prácticamente la tocas. Y no podrás hacer eh, una interpretación cum laude, pero la tocas y suena bien. Y en el conjunto, pues ni se aprecia ni se ha fallado, si has rozado una nota, si no se aprecia. Porque la tocas a primera vista prácticamente. Sí. Y sabes hacerlo, porque sabes leer música a primera vista. Pero Sí, esta gente no. Esta gente tiraba de oído. Luego después ideamos un sistema de puntos para las posiciones. 2 puntos pintados de negro, significa que pisan los 2 pistones. Uno, el de arriba, es el primero, si no el segundo, tal. Todo ese tipo de cosas hemos trabajado de una manera muy primitiva, muy precaria, pero se han conseguido resultados. Y al final hemos contribuido a generar una cultura popular musical en el pueblo y a que mucha gente se anime y haya crecido. Muchos de ellos ahora son músicos profesionales. Yo he tenido a niños en Los Negrillos que, claro, como niños que son, tal, pues, tocando sus posiciones así básicas, que se equivocaban, que tal y cual, pues con sus dificultades, que ahora son músicos profesionales de la trompeta, que han hecho su superior y son profesores de trompeta, o sea, que pueden ser profesores de conservatorio si aprueban una posición, o lo llaman una bolsa de trabajo. Quiero decirte que se ha hecho un trabajo extraordinario, enorme. Hay gente que me ha dado mucho mérito en ese sentido, pero yo simplemente era una persona que estaba ahí, que conocía 4 cosas, las aplicaba, me costaba mi sudor y mis lágrimas y mis historias, pero que el esfuerzo realmente eran cosas que para mí no... El esfuerzo real quien lo hace es la gente que está allí, que viene de trabajar, que se va que viene de trabajar hartos de los albañiles, muchos de ellos, y otros trabajos también duros, y llegaban, se duchaban, medio cenaban y ni siquiera, y se bajaban de prisa y corriendo con su corneta a ensayar allí. Ese es el mérito, ese es un mérito impresionante. Y así es como con el esfuerzo colectivo de todo el mundo, cada uno en su
hooligan de su, porque de alguna manera también somos así de esa manera, ¿no? De su propia banda o su propia agrupación. Así es como se ha construido una cultura musical increíble en el pueblo. Y todo lo que tenemos, yo hace poco vi el pasacalles este que dimos entre todas las bandas, íbamos pasando, hay una grabación que pasa por el ayuntamiento que están interpretando Cerca de ti, que es un pequeño arreglo que hice yo, y está la banda de música, la banda de los armados, la banda de Blanquillo, la banda de los negrillos, todos ahí, totum revolutum, y es impresionante ver eso. La gente aplaudiendo, y esa perspectiva que hay, una cámara desde arriba, Yo la gente siempre, aplaudiendo, yo siempre eso lo es he dicho, increíble. yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, que si se unieran las tres bandas, o si hiciera una banda con las tres bandas, solamente para ir a certámenes importantes como el provincial o tal, podría salir una banda muy potente que le echaría el alto. Sí. A ver, eso lo hemos pensado, lo hemos hablado muchas veces. Yo cuando tú eras un niño todavía, ibas por calzada y tal, y eso lo hablábamos, lo decíamos, tal, no sé qué. Pero al final, por desgracia, es muy complicado, porque Es la que es una idea gente que siempre la he pensado, una idea que se siempre polariza, la gente se polariza, o eres blanquillo, o eres negrillo, eres tal, cual. Y luego además es que la gente tampoco tiene tiempo para eso, es decir, a ver, yo creo que llegará un momento en el que la formación musical en calzada ha crecido mucho, exponencialmente. La gente ya es autónoma ahora mismo, los negrillos tocan sus partituras, los blanquillos tocan sus partituras. El momento de blanquillos que tuvo tan gordísimo, cuando ya en los últimos años, cuando yo ya me fui, Antonio siguió, se cogió la dirección cuando yo dejé los blanquillos, aunque estaba ahí conmigo, tal, él era el jefe de banda y él hizo un trabajo enorme también ahí. Él hizo un trabajo enorme ahí. Él quiso dar un cambio, se apoyó de un montón de gente, trajo músicos, trajo tal. Todo eso le hizo que la banda de los Blanquillos crecieran, pudieran hacer un repertorio mucho más complejo y sonaban. Era una banda extraordinaria. sí. Todo eso se ha conseguido porque la gente se lo ha currado, porque la gente se ha sacrificado, porque la gente se ha apasionado. También se ha polarizado el hecho de decir, pues los blanquillos sacan esta, pues yo saco esta, pues tal, pues ha habido un cierto pique siempre, ¿no? Sí, eso sí. Competencia, que no competitividad, que tal, que de alguna manera pues también ha hecho que la gente, en ese sentido muchas bandas crezcan. Pero no sé hasta qué punto, a lo que tú dices, ahora a lo mejor es cuando, con la formación musical que hay en Calzada, la escuela de música, la tradición de la escuela de música y demás, a lo mejor es cuando sí se puede hacer una manera de decir, que lo hablaba el otro día con Raúl, ¿no? Pues nos vamos a juntar, pero claro, ya tienes que hacer una selección, que ya es un tema complicado, ¿no? Tú sí, tú no. Ya hay gente que se mosquea, gente que tal y que cual. Pero que puede haber perfectamente gente, alguien, que coordine y diga, voy a hacer una banda tal. Tú, ¿quieres veniros? Sí, venga, pum. Gente que enseguida, con 4 ensayos y 4 cosas, son capaces de montar una cosa que no requieren que dejen a sus bandas de lado, Claro. sino que sea una actividad extra y que puedan participar en otro tipo de actividades. Lógicamente, esa banda, que sería una especie de selección, que siempre hemos dicho, de músicos, de cofrades de calzada, pues sería una pedazo de banda. Y es una pena que hay mucha gente que se ha quedado en el camino ya, ¿no? Gente que ya lo ha dejado, y que podría estar aportando ahí muchísimo. Pero claro, a ver, la vida de las personas pues es la que es y cada uno tiene que hacer Hay su historia. cosas que pasan y bueno, hay cosas que, bueno, a lo mejor en un futuro, quién sabe, ¿no? Si vuelven otra vez a la música, porque obviamente con el tema que pasó con los blanquillos y demás, hubo mucha gente que lo dejó y mucha gente que valía mucho musicalmente, Yo mucho. estoy seguro que lo de los blanquillos al final eso pues pasará el tiempo, las cosas se enfriarán, pues a ver, yo también tuve mis cosas, mis historias, mis conflictos con los blanquillos y demás, a ver, y con la banda de música y demás, pero claro, que somos maduros, tenemos que, hasta luego, mi cuñada, que va a bañarse el río. Somos maduros y ya llega un momento en el que tenemos que dejar de un lado, deberíamos dejar a un lado todo este tipo de cosas que muchas veces tienen más que ver con pataletas y cosas de chiquilladas y cosas y todos, ¿eh? O sea, yo también me considero que también he hecho algo mal en las circunstancias, en las cosas que me han pasado en la banda de calzada y demás. Pero, jorobar, que yo que sé, que ya tenemos una edad y que no tiene sentido las tensiones ni las historias, más
cuando realmente lo que estamos haciendo es quitándole oportunidades al pueblo y a nuestra Semana Santa, en este caso, u otras festividades, de ofrecerle un producto musical local y con calidad, emotivo, yo qué sé, es una pena, ¿no? Sí, es una pena. Pero bueno, yo creo que los blanquillos, lo que te decía, los blanquillos, muchos de ellos yo creo que acabarán el gusanillo, porque esta gente tenía una pasión enorme, igual que todos los de todas las bandas, ¿no? Pero esta gente, pues, estaban en un momento muy, muy lindo, musicalmente hablando, y de repente por cosas que, a ver, yo no me voy a meter en conflictos. A mí, a primera vista, según me cuentan, dicen tal, me parecían cosas que no eran importantes como para haber llegado. A ver, cada uno tiene sus razones y sus cosas, ¿eh? Cada uno ve las cosas de una manera, pero Bueno, me parece que desapareciera el nivel de esa banda, que bueno, ahora están haciendo un trabajo también extraordinario, y esa banda, estuvo José Ramón el año pasado, este año está Raúl, que es un profesional con la punta de un pino también igual que José Ramón, y que gente que tal, pero claro, ya tienes que partir no de cero, pero no es lo mismo. Tener ya un nivel de trabajo y que tener que volver a formar gente y demás. En fin, yo qué sé. bueno, ya José Vicente, para terminar, ¿conocías nuestra asociación o la conoces a Sí, través de las entrevistas? O... sí, hombre, la conocía desde el origen, estoy en contacto contigo desde hace muchos años, pues me llegaban WhatsApp de convocatorias, de asamblea para la creación de tal, por Facebook, tal, los he seguido, os he visto cosas esta Semana Santa. Después de esta semana no he podido ver muchas de las entrevistas que habéis hecho porque no tengo tiempo ninguno. Estoy cabreado con la vida, sinceramente, aunque sonrío. Sí, porque esta situación, a ver, tenemos que apechugar. Yo como profesor, pues he tenido que hacer un trabajo ingente, además con mis hijos. Como profesor, y además tienes que atender a tus hijos. Como padre, tareas para acá, subo, bajo, es tremendo, ¿no? Y en estos meses, pero o sea, yo soy consciente de que tenemos que apechugar, estoy muy, muy concienciado en ese sentido, pero estamos pasándolo mal, o sea, yo concretamente lo he pasado muy mal estos meses, de la saturación que hemos tenido y demás, y es una de las razones por las que ni he podido componer música, que ayer hice una publicación porque es que llevo 2 semanas, una semana y pico, casi dos, en las que es que necesito componer como sea y lo que sea. Es que lo necesito, o sea, es tremendo. Y me da una rabia y una impotencia que no puedo. Estoy todos los días en el estudio, ahí con el piano, trabajando, y no puedo ponerme a componer porque tengo que estar dando clases online con unos, escribiendo, preparando el material, corrigiendo 360 vídeos semanales. Pues claro, las actividades de música se tienen que corregir. No es una ficha que tal, la mayor parte es cantar, bailar, tocar instrumentos, se tienen que grabar, tengo que verlo, bueno, es un desastre, ha sido un desastre esto, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y me da rabia no haber podido ver muchas de las entrevistas que habéis hecho. No las he podido ver todas, Bueno, porque creo poco a que sí que no me da poco tiempo. están en YouTube, poco a poco, cuando quieras verlas, Y eso sí. ahí, ahí están, ahí están para verlas. Bueno, José Vicente, ya para terminar, te querría despedir con algunas palabras para nuestros espectadores. Pues nada, que ahora mismo es que lo que toca es el COVID. Me estoy dando cuenta, estoy todo el rato mirando hacia ese lado, porque te estoy viendo a ti ahí abajo, pero la cámara está aquí, No te entonces preocupes. me estará viendo. Ahora me dirijo a los espectadores así ya más directamente. Y es que lo más duro de momento ha pasado ya, creo. Puede ser que venga un repunte, no lo sabemos, pero que no hay batalla, no se ha ganado batalla, no ha habido problema que se haya solucionado a nivel familiar, a nivel de amigos, de pueblo, de país, sin que estemos todos a una y todos unidos en ese sentido. Que sí, que lógicamente, pues habrá gente que piense que se han hecho bien las cosas, se han hecho mal las cosas, no voy a entrar en ese detalle, pero que al final esto es un virus y vamos para adelante todos si no ponemos nuestra parte. Y la sociedad española ha sido muy madura en ese sentido y calzada también. Lo he estado siguiendo en redes sociales, he visto pues todo lo que está pasando ahí, la protección civil, todo lo que se ha hecho, la gente que estaba construyendo las mascarillas estas, los paneles estos, Sí, bueno. Pedro, no sé, a ver, no sé, no me quiero dejar a nadie, pero es tremendo. Me ha acordado mucho de las personas que trabajaban en la residencia, que la presión que han tenido que sufrir demás, porque eran los que allí en Calzada han tenido casos y han estado en una situación más
más precaria en ese sentido. Y nada, mucho ánimo a todos, que pronto estaremos haciendo música y escuchando música, que es lo que más me compete a mí en mi ámbito. Y que pronto va a pasar todo, esperemos, y que hay que estar unidos y demás. La labor que habéis hecho vosotros, por ejemplo, en la asociación, retransmitiendo la Semana Santa, que no ha habido, ¿no? Esta Semana Santa tan extraña, donde habéis estado retransmitiendo en directo procesiones y demás, pues todo eso, todos hemos sumado, todos habéis sumado para hacer esto un poco más llevadero. Sí. Y todos debemos estar agradecidos a todo el mundo, todo el mundo. La verdad que con esta situación era etapa de unión, de ser un poco más humano, ¿no? Entre comillas, y unirnos entre todos para intentar salir de esto entre todos. Eso es, eso es. Bueno, José Vicente. Quédate en un recuerdo para las personas que han fallecido a nivel nacional, a nivel mundial. Ha sido tremendo. Y a nivel de Calzada, ¿no? Y en especial quisiera tener un recuerdo a Francisco Trujillo, porque ya le dije a su hijo que quiero hacer una pequeña publicación, no he tenido ni siquiera tiempo para eso, reconociendo y agradeciéndole lo importante de estas personas que llegan en tu vida, que es el padre de tu amigo, pero es una persona que quizás gracias a él, pues yo estoy dedicándome a la música y estoy cumpliendo la música. Cada vez lo tengo más claro. A ver, hay muchas cosas que influyen en la vida de las personas, pero Francisco fue crucial. Y su hijo, ambos, ¿no? José Manuel. Pues sí. Bueno, José Vicente, muchas gracias por tu atención y lo que necesites, aquí estamos la asociación para cualquier cosa. Muchísimas gracias y aplaudo la labor que estáis haciendo para difundir el mundo cofrade y la música cofrade en Calzada y a nivel provincial y mucho más allá, ¿no? Porque las redes sociales ya sabemos que no tienen fin. No tienen límite, es verdad. Eso sí que es verdad. Pues muchas gracias, José Vicente. Antonio, a ti.